¿Cuántos vinieron con hambre y sed de la palabra de Dios? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a encomendarle este servicio a nuestro Señor, nuestro Creador en este día. Amén. Para que Dios use a su siervo aquí en este día y que Dios hable su palabra en este lugar. Amén. ¿Cuántos vinieron hambrientos y sedientos de la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre. Tú has sido nuestro proveedor, Padre Santo, Señor. Tú has sido nuestro sanador, Señor. Tú has sido nuestro salvador, nuestro libertador, Padre. Tú eres nuestro Dios, Padre. A esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar, que tu Espíritu Santo, Señor, lo que tenga que hacer en cada uno de los corazones de los que vinieron en este día, Padre, a escuchar tu palabra, Señor, que tú toques los corazones, Señor, que tú abras los oídos, Señor, que tú ilumines el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos, Señor, poner atención, Señor, a lo que se nos va a enseñar en esta hora, Padre. Yo te pido tu ayuda, Señor, que me unces, Señor, con autoridad, Padre Santo, con poder de arriba, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para enseñar, Padre Santo, a tu iglesia, Señor, este estudio bíblico en este día, Padre, y yo tendré cuidado, Señor, de darte toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en este día, en este estudio bíblico. Le he puesto como título a esta enseñanza, a este sermón, el Señor, enséñanos a orar. Amén. Dile a otro hermano que está a tu lado, Señor, enséñanos a orar. Y como tema le he puesto, aprendamos a orar. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a orar? De la forma como nuestro Señor nos quiere que nosotros oremos. Amén. Para que Él escuche nuestras oraciones. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leer el capítulo 11 del libro de Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 4. Amén. Amén. ¿Nos tenemos todo listo, iglesia? Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios con reverencia al Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, iglesia, desde el 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, enseñar a esta iglesia sobre cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Amén. Vamos a poner atención, no nos vayamos a distraer, y vamos a enseñar sobre cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Amén. En este libro, hermanos, de Lucas, fue escrito por el médico amado Lucas, discípulo de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Y en este pasaje bíblico, hermanos, nosotros, este pasaje que acabamos de leer, va en paralelo con el libro de Mateo, en el capítulo 5, donde nuestro Señor Jesucristo estaba en un lugar en Capernaum y subió al monte a predicar el sermón de las bienaventuranzas, o lo que se le conoce también el sermón del monte. Amén. Y en este libro de Lucas, hermanos, dice la palabra de Dios que un discípulo se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, enséñanos a orar. Pero en el libro de Mateo, hermanos, habla también acerca de la oración del Padre Nuestro, pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar de una forma diferente como Él oraba, porque nuestro Señor Jesucristo, Él se apartaba a lugares privados, a lugares secretos, para que Él orara a solas con el Padre. Amén.
Y en el libro de Mateo nos enseña nuestro Señor que nosotros debemos apartar también un lugar especial, ya sea en nuestra casa, en nuestro lugar donde normalmente nosotros vivimos y podemos tener comunión, libres de distracciones con nuestro Señor Jesucristo, amén, con nuestro Padre Celestial. Nosotros dice la palabra de Dios que cuando oremos al Padre, nosotros entremos a un lugar especial en nuestra casa, ya sea en nuestra recámara, y oremos a nuestro Padre que está en secreto, para que nuestro Padre que está en secreto nos recompense en público, amén. Esa es la forma como nos enseña el libro de Mateo en el capítulo 6 a orar a nuestro Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero concentrémonos en este libro de Lucas, en el capítulo 5, hermanos, donde aquí un discípulo, se le dice la palabra de Dios que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo que lo enseñaran a orar, amén. Nuestro Señor Jesucristo se encontraba en un lugar cerca de la ciudad de Betania, esa ciudad donde vivía Marta y María y Lázaro, hermano de ellos, amén. Ahí nuestro Señor, cerca de ese lugar, Él se había apartado a orar, y este discípulo que se le acercó, él veía con la pasión y la intensidad y la dedicación que nuestro Señor Jesucristo oraba, y él quería aprender de Él a orar, amén. Entonces la palabra de Dios dice: enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Amén. Esta palabra enséñanos, hermanos, viene del griego didaskos, que quiere decir enseñar, aprender y instruir. Y la palabra orar viene del griego proseuchomai, que significa adorar, pedir, suplicar y orar. Amén. Como quien dice, hermanos, orar, podemos hablar, orar es hablar con Dios, pero al momento que hablamos con Dios podemos orar, podemos pedir, podemos suplicar, podemos clamarle a Dios para que Él escuche nuestra oración. Amén. Hermanos, orar, lo que hoy en día lo están comparando este mundo con el rezar. Y déjenme decirle que orar y rezar no es lo mismo, porque rezar es repetir continuamente, constantemente una misma oración, como lo hacen los católicos cuando ellos rezan el rosario o el Ave María o el Padre Nuestro. Ellos lo rezan repetitivamente. Así también como otras religiones, que ellos tienen una oración que ellos rezan continuamente, como los musulmanes, ellos también rezan. Amén. Pero esa forma de rezar, hermanos, nuestro Dios, Él la detesta, Él la aborrece, porque es una oración mecánica, es una oración vaga, es una oración que no tiene significado para Dios, es una oración que no tiene provecho para Él ni para nosotros, porque estamos repitiendo constantemente una oración que no sale dentro de un corazón sincero de nosotros. Amén. Y Dios la aborrece, Dios la detesta. Amén. Y hay dos formas de orar, hermanos. La palabra de Dios nos enseña dos formas de orar. Una es la oración en el Espíritu. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, crees que Él murió en la cruz del Calvario, sufrió el castigo que tú merecías, y Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Cuando crees en eso, cuando crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando a que regrese otra vez por su iglesia. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice la palabra de Dios que nosotros seremos salvos. Entonces, a nosotros, al oír la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y el haber creído en Él, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así, cuando nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, venimos a ser parte de la familia de Dios, hermanos. Y nosotros ahora somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Pero así como vamos creciendo en el conocimiento de la verdad, nosotros vamos a experimentar lo que es el bautizo del Espíritu Santo. Y Dios, por medio de ese bautizo del Espíritu Santo, Él nos va a dar si le place a Él, o también si nosotros nos humillamos y le pedimos el don,
el don de hablar en lenguas. Amén. Bendito sea su nombre. Cuando nosotros recibimos el don de Dios, del Espíritu Santo, que es que la evidencia del bautizo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, nosotros podemos usar lo que es el orar en el Espíritu. Amén. Porque nuestro Espíritu, hermanos, nos ayuda en nuestra debilidad. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8, 26, 27. Él intercede por nosotros. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Bendito sea su nombre, hermanos. Esta es una oración por medio del Espíritu Santo. Amén. Que es una oración poderosa, hermanos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar y ora perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14, 15: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que hay dos formas de orar, hermanos. Una es con el Espíritu, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, por medio de la ayuda de nuestro Dios. Y la otra forma de orar es con el entendimiento, hermanos. Amén. Y la segunda manera de orar, que es con el entendimiento, es de lo que hoy te voy a enseñar en este día, a hablar con Dios, a orar con Dios. Amén. Ahora tenemos que orar con el entendimiento, conforme nuestro Señor Jesucristo le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos. Amén. ¿Cuántos queremos orar? Amén, gloria a Dios. Vamos a aprender a orar conforme la oración modelo ejemplar que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es el Padre Nuestro. Amén. No para que le repitamos varias veces como otra gente lo hace, sino para que nosotros lo usemos como una manera, un modelo ejemplar para seguir en nuestra oración. Amén. No quiere decir que todo el tiempo vamos a seguir este modelo, hermanos, pero es un modelo base ejemplar para que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Todopoderoso Él nos pueda escuchar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente la palabra de Dios nos dice que nos enseñó el Padre Nuestro. Amén. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros referimos en esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, hermanos, nosotros tenemos que dirigir nuestra oración primeramente a orar al Padre. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero al mismo tiempo, hermanos, al orar nosotros al Padre, nosotros tenemos que reconocer que Él es el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que Él hizo. Amén. Él es el único Dios verdadero, el Dios soberano. No hay otro Dios sino Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es el único Dios verdadero, tres en uno, pero un solo Dios. Y aquí en esta parte del Padre Nuestro, nosotros alabamos al Padre y le honramos su nombre. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí, si no es por mí. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en oración. Aleluya. Pero en este primer paso, hermanos, nosotros reconocemos al Padre como el Dios soberano del universo. Y así nos debemos de dirigir primeramente cuando empezamos nuestra oración. Nos tenemos que dirigir al Padre. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí se está refiriendo a una alabanza, a una exaltación de nuestro Dios. Una alabanza que salga de nuestro corazón, exaltar su nombre, poner su nombre en alto, decirle que no hay otro como Él, que Él es el único Dios verdadero. Lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestro corazón, pero Dios nos ha dejado los salmos para que nosotros los usemos para cuando nosotros estemos orando o para cuando nosotros estemos hablando con Dios. Amén. Un salmo muy poderoso, hermanos, que yo los invito para que si ustedes no leen la Biblia, lean el Salmo 34. Porque a mí me gusta orar a Dios cuando estoy en mi oración, ¿verdad? Me gusta orar los salmos. Y a mí me gusta usar mucho el Salmo 34, 1, 2, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma, gloriarán los mansos y se alegrarán. Aleluya. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aleluya. También dice la palabra de Dios en los Salmos: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Así que entre nosotros más leamos los salmos, nosotros vamos a tener más de dónde sacar de nuestra mente y de nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, para honrar el nombre de Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Amén. Porque la palabra dice que Él desea que su pueblo lo alabe y lo adore y que lo honre. Amén. Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Así que tenemos que adorarlo en hechos, viviendo una vida en obediencia a su palabra, pero también tenemos que alabar, dedicarle tiempo a Dios para adorarlo, nuestro tiempo a solas con nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos. Tenemos que decirle que lo amamos en verdad. Amén. Que sin Él no somos nadie, que Él es el creador, el dador de nuestra vida. Nos tenemos que humillar delante de Él y alabar su nombre. A veces nosotros, cuando vamos aprendiendo a orar, no sabemos qué decir. Pues yo te invito a decir a que tú le digas, le empieza a decir aleluya, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Amén. Así tenemos que empezar nuestra oración, hermanos, alabando, exaltando a nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, nuestro Dios todopoderoso. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El siguiente paso dice la palabra de Dios: santificado sea tu nombre. Aquí nosotros tenemos que reconocer a nuestro Dios todopoderoso su santidad, hermanos. Esto también tiene que ver con alabar a Dios, con adorarlo, honrarlo, pero tenemos que reconocer su santidad, que nuestro Dios, Él no es como nosotros. Él es un Dios santo, Él es un Dios libre de pecado, infinitamente puro. No hay otro como Él, incomparable, inigualable es Él en cuanto a su santidad, hermanos. Amén. Y por lo mismo que Él es santo, Él no puede tolerar a que nosotros vivamos una vida en pecado. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Así que a mí me gusta alabar a Dios en este parte también de la oración, donde dice santificado sea tu nombre. Y a mí me gusta seguir alabando a Dios, como diciéndole: tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Así que eso tiene que ver, hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, con honrar a nuestro Dios. Porque Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Así que cuando tú empiezas a orar y que el Espíritu Santo empiece a inquietar tu corazón, híncate delante de Él, empieza a hablar con Él y empieza a alabar su nombre. Empieza a adorar su nombre y el Espíritu Santo te va a estar poniendo el deseo cada vez más de alabarlo, de adorarlo. Amén. Esto va a venir conforme el tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos avanzando en la oración ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: venga a nosotros tu reino. Aleluya. Aquí, hermanos, nosotros tenemos que mostrar que los intereses de Dios y el movimiento de que venga a nosotros el reino de Dios, debemos de ponerlo nosotros como primero en nuestra vida. Nosotros tenemos que poner primero los intereses de Dios antes que los de nosotros, hermanos. Amén. Tenemos que pedir a nosotros: venga a nosotros tu reino. Que esto quiere decir que nosotros debemos de pedir a Dios que venga y establezca su reino en la tierra. Y que establezca su reino en el corazón de cada uno de los creyentes. Amén. En cada uno de los pecadores. Nosotros podemos decir que venga tu reino, como a mí me gusta decirlo: venga tu reino a mi vida, Señor. Venga tu reino a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a su familia. Venga tu reino a mis padres, a mis suegros, a la familia en Cristo. Venga tu reino, Señor, a nuestra vida, Señor. Amén. Así que eso es lo que significa que nosotros pidamos que venga el reino de Dios para que cambie los corazones de los pecadores. Amén. Que venga el reino de Dios a la tierra. Gloria a Dios, aleluya. También tiene que ver, hermanos, esto con que pedir y anhelar, desear que venga
pronto el reino de Dios, de Jesucristo, a establecerlo ya en la tierra, hermanos, para que Él venga a derrotar todos los principados y los potestades, todo el ejército de las tinieblas, todo el ejército de Satanás, de una vez por todas, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ya derrotó a Satanás cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. Ya le quitó todo el poder, la potestad de la muerte que la tenía Satanás. Nuestro Señor Jesucristo, Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Ya no tiene parte ni suerte en nosotros, hermanos. Nuestro Señor es Jesucristo y nosotros ahora tenemos un nuevo Señor. Amén. Pero nosotros tenemos que anhelar que venga pronto Jesucristo. Que Él venga pronto y establezca su reino en la tierra como nos lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, que Él venga a derrotar las fuerzas del mal. Así que en este punto, hermanos, nosotros estamos poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo dice la palabra de Dios, y después todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero nosotros tenemos que pedir primeramente, importarnos en los intereses de Dios y pedirle que venga a nosotros su reino. Amén. Que venga su reino espiritual a gobernar en nuestros corazones y en este mundo entero. Amén. Siguiente paso, hermanos, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. Aquí reconocemos, hermanos, que nuestro Dios, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él sabe cuál es su voluntad. Él sabe lo que Él hace. Amén. Nosotros tenemos que confiar en Él y pedirle que Él haga su voluntad en nuestra vida. A veces nos da miedo, hermanos, decirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestra vida, porque a veces va a hacer cosas que a nosotros no nos va a gustar. Pero nosotros tenemos que confiar en Él, porque lo que dice en su palabra, que los pensamientos de Él son de bien para nosotros y no del mal, para darnos lo que nosotros deseamos. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos que confiar y decirle a Dios: Señor, mi voluntad es tuya. Haz tu voluntad, haz lo que tú quieras en mí, haz lo que tú quieras en mi vida, en mi familia. Amén. Pero también tiene que ver esto, hermanos, con la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Entonces tenemos que pedir a Dios que el Evangelio de Jesucristo se siga predicando por todo el mundo entero. Amén. Que se siga cumpliendo lo que nos dejó, la misión que nos dejó, lo que es la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que hagan todas las cosas que Él quiere que hagamos, y que hagamos discípulos, los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se siga cumpliendo la gran comisión alrededor de todo el mundo, hermanos. Y que Dios siga haciendo su voluntad en nuestra familia, en la familia de Cristo. Que Él siga poniendo por obra la palabra de Dios, la Biblia, en nuestra vida, pidiéndole que Él haga su voluntad con su palabra en nosotros, hermanos. También tenemos que pedir que Él haga la voluntad en este mundo de convencimiento de pecado por medio del Espíritu Santo. Que Él siga convirtiendo los pecadores a Cristo, que Él siga convirtiendo las almas a Cristo. Amén. Que Él siga transformando vidas, que el Evangelio de Jesucristo se siga predicando libremente y con autoridad, con llenura del Espíritu Santo en los ministros del Señor por todo el mundo entero. Y al hacer la voluntad de Dios, hermanos, aquí también nosotros tenemos que pedir por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros padres, porque hay veces que nosotros tenemos familia que no está convertida a Cristo. Nosotros tenemos que pedirle por la salvación de ellos y que Él haga la voluntad en la vida de ellos. Amén. Que los libre del poder de Satanás y que los saque de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, en Juan 16:8, la función de Él es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en la tierra, para que sigan viniendo al conocimiento de la verdad los pecadores. Amén. Los que están allá perdidos. Gloria a Dios, los que están perdidos en el pecado, en las adicciones, en las drogas, en el sexo, en la pornografía. Todo eso tenemos que pedirle a Dios que Él haga su voluntad y que siga cambiando los corazones. Amén. Gloria a Dios. Pero un punto muy importante que no debemos de olvidar en nuestra oración, hermanos, tenemos que orar para que Dios siga haciendo la voluntad con su pueblo amado Israel, la niña de sus ojos.
Tenemos que pedir que Dios haga su voluntad y pedirle por la paz de Jerusalén, porque cuando nosotros hacemos eso, viene bendición de parte de Dios. Y también tenemos que pedir que Dios haga su voluntad en los ministerios, en los pastores, en los evangelistas, que Él haga su voluntad conmigo. Tú ahora que vienes en este día y vas a pertenecer a esta iglesia, tú tienes que orar que Dios haga su voluntad en tu pastor, en tus pastores, amén, en los ministros de todo el mundo entero, hermanos, que Él haga su voluntad con los gobiernos de la tierra, porque la palabra de Dios nos dice que debemos orar por los gobiernos de la tierra, por las autoridades de la tierra, amén. Gloria a Dios, aleluya. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios, amén, tiene que ver con el corazón de Dios, con lo que Él desea. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que Él me siga dando palabra para predicarles a ustedes, hermanos. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y después, hermanos, de que le pongamos los intereses de Dios primero, ahora sí se nos permite a nosotros presentarle nuestras necesidades a Dios. En este paso que tiene que ver con el pan nuestro de cada día, dice la palabra de Dios, dánoslo hoy. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé ese pan, el pan nuestro cada día, porque nosotros al hacerlo así, al pedirle a nosotros que Él nos ayude y que nos provea, nosotros estamos reconociendo que Él es nuestro sustentador. Él es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Amén. Él es el que provee todas nuestras cosas, nuestro alimento diario. Tenemos que pedirle que el pan nuestro cada día no nos falte, pero también nosotros tenemos que pedirle por el pan espiritual, porque no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que a mí me gusta orar mucho en este paso para que Dios me siga dando hambre y sed de su palabra, sabiduría y entendimiento de su palabra, iluminación de su palabra, para que Él me ayude a que yo ponga por obra la palabra de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Y eso mismo que yo le pido para mí, yo también se lo pido para mi esposa y para mis hijos, que Él les siga dando hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Que nos dé pasión por su palabra cuando nosotros la estemos predicando a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y tenemos que aquí pedirle nuestra necesidad, que Él guarde nuestro corazón, que Él siga haciendo su voluntad en nosotros, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amén. Así que si nos hace falta sabiduría, dice la palabra de Dios, que se la pidamos a Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida como hijos de Dios, Él quiere que nosotros conozcamos a su Hijo y que lo conozcamos a Él. Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Nosotros tenemos que tener sabiduría y inteligencia de Dios para poder conocer a Dios. Pero también, una vez que lo conozcamos, se nos da la responsabilidad de parte de Dios, que quiere que lo demos a conocer a los demás. Por eso es una necesidad espiritual en nosotros, de que nosotros tenemos que pedir que Él nos enseñe. Como dice su palabra, que todos seremos enseñados por Dios. Tenemos que pedirle que Él nos enseñe a vivir una vida en obediencia a su palabra. Gloria a Dios, a caminar en el camino que nos lleva a la vida eterna. Amén. Caminar en el camino de justicia. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos en este capítulo de Juan 14:13-14, también nos dice aquí la palabra de Dios que tenemos que pedir todas las cosas, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que memorízate este capítulo donde nos habla en Juan 14:13-4. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero nosotros tenemos que pedir todas las cosas, hermanos, cualquier necesidad por la que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos que presentársela delante de Dios con un corazón sincero, reconociendo que nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que dependemos de Él, y tenemos que pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros estamos pidiendo que queramos que Dios bendiga nuestro matrimonio, tenemos que pedir, Señor, bendice mi matrimonio en el nombre de Jesús. O al final de nuestra oración siempre decirlo todo: Señor, te entrego mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Así como lo dice su palabra. Pero tenemos que pedir, hermanos, con fe.
no dudando de que nuestro Señor escuchó nuestra oración, amén. No le hagamos caso al diablo de que no, que nuestro Dios no te escuchó y que Él no sabe lo que tú tienes y le tienes que estar pidiendo muchas veces ayuda a los demás. Nosotros tenemos que pedir, confiar en fe que nuestro Señor oyó nuestra oración, amén. Porque la palabra de Dios nos dice que la oración de los justos es su gozo y la oración de los justos puede mucho. Así, y sus oídos están atentos a la oración de nosotros, amén. Así que tenemos que pedir a Dios en confianza, aleluya. Dice el siguiente paso, hermanos: perdonen nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, amén. Es muy importante, hermanos, que nosotros en todas nuestras oraciones tengamos bien presentes que nosotros le fallamos a Dios todos los días. Nosotros no somos perfectos ni somos libres de pecar, ni somos muy santurrones, ni nos creemos muy santos. Nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios siempre en nuestras oraciones y pedirle que Él perdone todos nuestros pecados. Amén. Porque la palabra dice que no hay ningún justo ni aún uno. Todos hemos pecado y todos pecamos todos los días, hermanos. Aunque cuando somos hijos de Dios y vivimos una vida en obediencia a la palabra de Dios y queremos agradar a Dios todos los días, nosotros seguimos pecando, pero ya el pecado no nos enseñorea de nosotros. Así que denle gloria a Dios por ello. Pero nosotros aún así, nosotros podemos pecar involuntariamente y nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre en nuestras oraciones por nuestros pecados. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos creemos, nos confiamos de que ya estamos perdonados y nosotros ya no pecamos, nos puede ir mal, nos podemos confiar y nos podemos apartar del camino de Dios. Y si nosotros queremos mantener esa comunión íntima con Dios en santidad, nosotros siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios, que Él nos limpie con su sangre preciosa, que nos limpie de toda maldad, amén. Gloria a Dios, aleluya. A mí me gusta en mis oraciones pedirle perdón a Dios y me gusta decirle a mí: Señor, perdóname, Padre, si pequé contra el cielo y contra ti. Me humillo delante de ti, Señor. Perdóname, Padre, inclusive si yo en mi ignorancia hice algo que no te haya agradado delante de tus ojos. Si ofendí a algún hermano, si ofendí a un familiar, si ofendí a algún amigo, a un compañero de trabajo o a alguien allá en la calle, tenemos que pedirle perdón. Si no he sido un buen esposo con mi esposa, si lo ofendí o fui ingrato con mis hijos o algo, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo, Él es el que nos convence de pecado y nosotros tenemos que pedirle perdón, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pedirle perdón y que Él siga cambiando nuestro corazón, que Él siga transformando nuestra vida, porque nosotros estamos en un camino donde vamos a ir cada vez santificándonos cada vez más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero nunca vamos a llegar a tener la perfección hasta que ya estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Por eso es muy importante pedir que perdone nuestros pecados y nosotros también no ser orgullosos y perdonar a los que nos ofenden también, como dice la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque como dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que nuestro Dios, Él conoce nuestra vida y nosotros tenemos que confesar nuestros malos pensamientos también a Dios, porque Él los conoce todo. Amén. No hay nada que podamos ocultar de nuestro Dios y es mejor que se lo confesemos a Él con sinceridad. Amén. Porque nuestro Señor es bueno, hermanos. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que nosotros, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes que confesarle todos tus pecados al Señor. Antes de que lo aceptes y que lo recibas, para que Él pueda ser perdonado y Él pueda sellarte con su Espíritu Santo. Él puede sellarte con tu Espíritu Santo en el momento que tú lo confiesas y crees en la obra salvadora que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que tú le confieses toda tu maldad para que Él haga una nueva vida en Cristo. Como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y yo cuando vine a los pies de Cristo, hermanos, que yo tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo aquí arriba en mi cuarto, yo le confesé de todos los pecados que se me venían, me di cuenta que el Espíritu Santo me los iba poniendo como en un video, y yo les iba pidiendo perdón de todos los pecados, inclusive de los que me avergonzaban, todos se los confesé a nuestro Señor, hermanos. Y es la única forma que tú puedes mostrarle a Dios que tú ya no quieres ser la misma persona y quieres que Él transforme tu vida, amén, que quieres que Él salva tu alma. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Qué quiere decir? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que nosotros no vamos y le confesamos los pecados a los hombres, hermanos. Ese es un engaño del diablo. Nosotros venimos directamente con nuestro Salvador y le confesamos nuestros pecados a Él, como lo dice la palabra de Dios. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Den un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Y así, hermanos, por último pedimos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Que Él nos ayude, hermanos, a resistir las tentaciones, que tienen que ver también a pasar las pruebas también. Tenemos que pedir la ayuda de Dios para que nosotros resistamos las tentaciones que vienen de parte del enemigo, hermanos. Nosotros tenemos que estar conscientes que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad y ahora formamos parte de la familia de Cristo, nos ponemos del enemigo al príncipe de este mundo, que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y este demonio y sus demonios, hermanos, no descansan. Ellos están despiertos las 24 horas del día, y nosotros tenemos que estar alertas y velar, como dice la palabra de Dios, porque este enemigo no descansa, hermanos, y él quiere apartarnos de los caminos del Señor. Él quiere que perdamos la salvación, y nosotros tenemos que pedir la ayuda, que no caigamos en las tentaciones y las maquinaciones del diablo, hermanos, porque Él va a estar poniéndote tentaciones para que tú caigas en pecado y para que tú te alejes cada día del camino de Dios. Y si nosotros descuidamos la oración, estamos descuidando esa arma espiritual y le estamos cediendo el espacio al enemigo poco a poco. Por eso tenemos que pedirle ayuda a nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como se los dije, el diablo no descansa, hermanos, y él va a estar esperando hasta por el último día de tu vida en quererte que te pierdas, en que regreses a lo que habías hecho antes y en que te vuelvas a perder y que vuelvas a ser inclusivamente peor de lo que eras antes. Que el Señor lo reprenda, hermanos. Y nosotros tenemos que pedir la ayuda en tentación, que nos guarde de tentación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No descuidar la oración, hermanos. Cuidar nuestra oración con temor y temblor, como lo dice la palabra de Dios. Y dice, por último: y líbranos del mal. Dice que nos tenemos que pedir a Dios que Él mande a sus ángeles a que acampen alrededor de nosotros. Amén. Como lo dice su palabra, para que Él nos cuide y nos libre del mal, de los engaños del diablo, del sistema de este mundo que nos quiere apartar del camino de Dios. Tenemos que pedirle de los hombres, de los demonios, de lo que quieren atentar contra nosotros, contra nuestra familia, porque ellos no descansan, ellos quieren destruir. Ellos nos quieren destruir a nosotros, principalmente como hijos de Dios, y Él no se conforma y quiere destruir a nuestra familia, quiere destruir nuestro negocio, quiere destruir todo lo que nosotros tengamos, hermanos. Por eso es muy importante tener nuestra confianza en Dios y fortalecernos siempre de día con día en oración con el Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Por eso la palabra nos dice que para que nosotros seamos librados del poder de Satanás, tenemos que mantenernos despiertos y alertas. Como dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad. Amén. Gloria a Dios. Y líbranos del mal, hermanos. También tiene que ver, aparte de con los hombres malos y perversos que quieren hacer mal a la gente, últimamente en estos últimos tiempos peligrosos que estamos viviendo, nosotros tenemos que pedir que seamos librados del maligno. Amén. Pero también que seamos librados de los juicios de Dios que vienen ya pronto sobre la tierra, hermanos.
como dice la palabra de Dios en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todo aquello que vendrá. Amén. Para que podamos estar de pie en ese día delante del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que de esta forma, hermanos, yo normalmente suelo orar durante las mañanas. Antes de irme a trabajar, yo dedico un tiempo de oración a Dios. Me fortalezco en Él, porque nunca sé lo que ese día lo que me depara ese día. Amén. Nosotros tenemos que ser hombres de oración. Y a mí me gusta, para testimonio lo digo, levantarme una hora antes de ir al trabajo y dedicarme a orar todos los días. Hay a veces que la carne nos quiere ganar, hermanos, pero nosotros no debemos de descuidarnos. Tenemos que permanecer firmes en lo que es la oración. Gloria a Dios, amén. Y inclusive cuando el Espíritu Santo te levante a las 3 o 4 de la mañana, como a mí lo ha hecho últimamente, tenemos que obedecer la voz de Dios y levantarnos a orar, porque el Espíritu Santo nos inquieta, porque Él sabe por las necesidades. Él empieza a poner en tu corazón por quién tienes que interceder, por qué familiar, por cualquier amigo, por cualquier enemigo tuyo, o por los gobernadores, o por lo que viene. Y nosotros tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo, inclusive cuando nos levante de madrugada, porque nuestro Señor, Él oraba de madrugada, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no debemos de poner pretexto, hermanos. Amén. Si queremos recibir bendición día con día, nosotros tenemos que dedicarnos y ser hombres y mujeres de oración. Aleluya. Con esto concluyo, hermanos, este estudio bíblico el día de hoy. A nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a Él le gusta que nosotros hablemos con Él. A Él no le gusta que nosotros le rezamos una oración repetitiva, vaga y sin provecho, porque no es una oración sincera que sale de un corazón humilde delante de Dios. Amén. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y confiar en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios que nosotros hemos sido escuchados en nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y Jesús nos dejó esta oración ejemplar como ejemplo a seguir, como ayuda para que nosotros sepamos cómo orar, como Él lo hizo con el discípulo que le estaba preguntando. Él enseñó a todos sus discípulos a orar, el Padre Nuestro. Pero esto no es una oración repetitiva ni es un rezo, sino, como lo dije, es un modelo ejemplar para que nosotros sigamos. Amén. Pero nosotros tenemos que dejarnos de guiar por el Espíritu Santo, porque no siempre te va a dirigir por medio del Padre Nuestro. Pero en este día nosotros hemos aprendido a orar el Padre Nuestro. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Pónganse de pie.